Normalmente cuando iniciamos este programa hay una cuenta regresiva, y Fernando lo sabe, que es nuestro invitado de hoy, por cierto, y hablaremos de él, que es un 5, 4, 3, 2, 1. Señores, parece ser que este conteo regresivo, este 5, 4, 3, 2, 1, también se discute ahora mismo en las oficinas del Kremlin respecto a un objetivo puntual. Berlín, Alemania. Se ha hablado y mucho en las últimas horas del provocador mensaje del canciller Merz, el alemán, quien había autorizado, según dijo, que Ucrania pueda utilizar armas de largo alcance que incluso golpearían el territorio ruso. Pues bien, hay una revelación por parte de Margarita Simonian, que es, vamos a decirlo así, la redactora jefa, ¿no?, del grupo que conocemos todos como Sputnik. Entonces, hay un detalle no menor que menciona Margarita Simonian, quien dice, entre otras cosas, señores, hay un tema de por medio importantísimo. Perdón, de RT quise decir. Hay un tema de por medio importantísimo. Berlín podría convertirse en un objetivo si es que no le dan más remedio a Rusia. Se está discutiendo ahora mismo que las provocaciones de Alemania puedan llevar a que Rusia finalmente decida actuar. Y golpear Berlín no sería descabellado. Quizás sería la última opción, menciona este personaje, ¿no?, ligado al tema mediático en Rusia. Sin embargo, señores, esto puede ser el inicio del fin para Europa o quizás no. O quizás son simplemente mensajes que tratan de moderar a los líderes de la OTAN. Vamos a hablar de este tema tan importante ahora mismo con un invitado de lujo, ya lo había presentado hace un momento, que es el señor Fernando Moragón, un analista internacional y amigo de la casa, con quien vamos a desarrollar este programa en base a esto. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay detrás de estas insinuaciones? ¿Es tan cierto que Rusia tiene, entre otras cosas, ya planificado avanzar hacia un nuevo territorio? ¿Ya tiene ahora mismo en mente golpear Berlín, tal y como se ha puesto en primicia esta información que, insistimos, aparece en diversos medios rusos, ¿no? Sputnik News, RT, Izvestia, en una serie de medios, Sargra TV, se está hablando y mucho al respecto. ¿Ah? Señores, esta información está que quema. ¿Quién la ha dicho? ¿Quién ha soltado las indirectas? Vamos a hablar de eso. Y con Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida. Fernando, momento crucial, ¿ah? ¿Qué va a pasar? ¿Europa en realidad va a recibir una respuesta poderosa de Rusia o lo que vamos viendo más bien es un juego de ajedrez, que los mensajes van y vienen, tal y como lo hace Occidente? Por favor, Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola Enzo, como siempre, gracias por tu presentación y como siempre, pues, bueno, estoy encantado de estar aquí en Prensa Alternativa y efectivamente, bueno, tenemos aquí, iremos diseccionando, hay como 3 grupos de países, bueno, no, 2, vamos a dejarlo en 2, países serios, por ejemplo, en estos ámbitos, ¿no?, de la guerra, ¿no?, como son Rusia, como puede ser China, como puede ser la India, como puede ser incluso Estados Unidos. Estos países son serios, entre otras cosas porque tienen capacidades militares más que suficientes para tomar determinaciones importantes en el ámbito militar y porque como países serios, Rusia también, claro, tienen sus estados mayores previstos todo tipo de escenarios, incluso los más impensables, los más disparatados también. Esto no quiere decir, porque tienen que tener planes para todo o casi todo. Esto no significa que lo vayan a ejecutar ni nada por el estilo. Es decir, simplemente tienen que tener opciones para, en el caso de que se dé pues una escalada, imaginemos, una escalada por parte de la OTAN hasta el punto de que hay una agresión ya muy dura contra Moscú, la propia, bueno, mucha población civil, la propia unidad territorial de Rusia está en peligro, el propio Estado ruso está en peligro. Bueno, pues en su doctrina nuclear ya está dicho que se pueden utilizar misiles nucleares en este tipo de casos. Evidentemente tienen planes hechos, que además no es solo un plan, tienen muchas opciones para que se dé, por si se da una situación así, saber o tener ya elaborado un plan.
Esto no quiere decir que vayamos a llegar a eso necesariamente, ni nada por el estilo, pero tienen que tener planes para todo. Esto está claro. Y esto también lo tiene Estados Unidos, lo tiene, ya digo, los países serios. Luego están los países no serios, fundamentalmente los europeos en este caso, ¿no? Estos, bueno, tienen planes y algunos tienen planes, otros yo creo que no tienen planes, como los alemanes, ni buenos ni malos, pero bueno. Y estos, claro, pues estos, como son una panda todos de chiflaos, pues uno se puede esperar cualquier cosa. No me resisto a, bueno, por seguir con el culebrón y para que nos demos una idea de cómo son los líderes europeos, pues se puede esperar cualquier cosa de un chiflado, ¿no? Siguiendo con el culebrón del bofetón de Brigitte Macron al presidente Macron, esto, según dice, según el New York Post, utilizando una persona que es capaz de leer los labios, ¿no? Pues sordomudos y tal, ¿no? Cosas de estas, que son capaces de leer los labios y por lo tanto saber qué está diciendo Macron en francés y qué estaba diciendo Brigitte. Parece ser que en esa escena tan estupenda que vimos y rocambolesca, ¿no? Donde no tenemos ahora ya nadie claro quién es el presidente de Francia, si es Emmanuel Macron o es Brigitte Macron. Yo creo más bien que Brigitte Macron, la que lleva los pantalones en este caso, pero bueno, pero según esta lectura de labios, en el momento determinado de esta convulsa lucha entre Macron y su mujer, Brigitte le dice a Emmanuel: déjame en paz, perdedor. Claro, si tu mujer te dice que eres un perdedor, que te conoce muy bien, y en el caso de Brigitte Macron, le conoce desde que tenía 15 años, cuando era su alumno, y a partir de ahí empieza estas relaciones amorosas, ¿no? Ella tenía 40 años, él tenía 15, pues le conoce perfectamente. Está claro. Y si después de tanto tiempo le dice perdedor, pues hombre, habrá que hacer caso a Brigitte, ¿no? Yo si fuera votante francés, aunque ya en teoría no se puede presentar, pero bueno, o si fuera simplemente un francés después de esto, en fin, si tu propia mujer ya te califica como un perdedor, es decir, vamos, como un don nadie, que es lo que son todos estos, como una panda de impresentables, pues es para hacérselo pensar. Bueno, pues estos son los que están haciendo las declaraciones, los Merz, los Macron, los Steinmeier, pues eso, toda esta panda, Tux. Y luego hay una cosa muy interesante que acabo de leer hace un rato, y es que en un periódico italiano, y lo definen mejor que nadie, ¿no? En un periódico italiano, el periódico italiano se llama Il Fatto Quotidiano. Mi italiano es un penoso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues el general italiano retirado Fabio Mini, que comandó las fuerzas de la OTAN en Kosovo, o sea, que sabe un poco de qué va esto, escribe, entre otras cosas, lo siguiente, y es entrecomillado, es decir, textual: el destino de Kiev está sellado. Las convicciones de la OTAN y la Unión Europea son una sólida mezcla de, y esto es importante, una sólida mezcla de delirios, irracionalidad e hipocresía, empezando por las afirmaciones sobre la capacidad de Ucrania para resistir a los rusos y negociar la paz con ellos. Me sumo al general Fabio Mini con lo de las convicciones de la OTAN y de la Unión Europea son una sólida mezcla de delirios, irracionalidad e hipocresía. Yo aquí también añadiría corrupción y algunas cosas más, pero bueno, es decir, que estamos hablando, lo dice un general italiano que ha estado en la OTAN, y cuando ve esto, dice, esta gente no sabe ni lo que habla. O sea, estamos en manos de unos chiflados que se piensan que todavía Europa es, pues yo qué sé, un gran continente que puede hacer muchas cosas. Pues no, esta es la peligrosidad de esto. Si efectivamente, como tú has señalado, Margarita Simonian ha hecho una declaración rusa, la jefa de RT, para que la gente más o menos pueda situarse. Dentro del establishment ruso, que los hay más duros y menos duros en el tema este de Ucrania, como en otros temas, pero vamos, en el tema este, esta estaría en línea dura, bastante dura, o muy dura. Es decir, estaría por machacar directamente Ucrania
y que no quedara casi nada, más o menos línea Medvedev, ¿no? Porque es que es el más duro, por lo menos de palabra, en sus tweets y demás. Bueno, pues Margarita Simonian ha dicho lo siguiente. En las oficinas de Moscú están discutiendo que si el ejército alemán ataca a Moscú con armas alemanas y el permiso para atacar con Taurus solo puede significar esto, ya que los ucranianos no pueden repararlos ni preparar una misión de vuelo, entonces no tendremos otra opción que atacar Berlín. Es decir, que según Simonian, en Moscú están pensándose si utilizan los Taurus los alemanes, pues a lo mejor hay que atacar Berlín. A ver, lo de Merz, otro tipo patético e impresentable, se ha vuelto a reafirmar. O sea, imaginemos, porque esto es importante. Coalición de gobierno. En Alemania hay una coalición de gobierno. No lo olvidemos. Es decir, que el canciller Merz de la democracia cristiana gobierna, es el primer ministro, para decirlo así como suele utilizarse, ¿no? En otros países. Y su vicecanciller, o sea, su primer ministro, digamos, su segundo, es el líder o el jefe más o menos de los socialdemócratas, que es la otra pata de la gran coalición. Típica en Alemania, ya ha habido unas cuantas grandes coaliciones de estas. Bueno, pues este señor, no me acuerdo el nombre, bueno, pues este señor, además, es ministro de Economía. Y ayer o antes de ayer, hace un par de días creo, ayer o antes de ayer, después de que las famosas declaraciones de Merz y tal, diciendo, no, vamos a... Bueno, dijo nunca ha dicho los Taurus, Merz. Quiero decir, ha dicho, vamos a estar, digamos, ayudando a nuestros amigos ingleses, franceses, norteamericanos, es decir, por los temas de los misiles Storm Shadow de los británicos, los Scalp franceses, que son una copia de los británicos, y los Atamax estos de los norteamericanos. Por eso cita a estos países. Pero bueno, se sobreentiende, aunque nunca ha dicho la palabra Taurus, ni que van a mandar los Taurus. Nunca lo ha dicho. Bueno, pues el contexto es el siguiente. Lo suelta, lo dice en una entrevista por ahí o en un foro de estos y tal. Inmediatamente después, su vicepresidente, el socialdemócrata, dice, no, para nada. Esto no se ha hablado en la coalición. Aquí no vamos a mandar nada. O sea, que para empezar tenemos que no se ponen de acuerdo entre ellos. Es decir, que el canciller y el vicecanciller están diciendo cosas completamente distintas. Dice, bueno, pues pónganse ustedes de acuerdo porque además se necesitan los dos para poder formar ese gobierno, porque si no, no tienen mayoría parlamentaria la CDU. Necesita de los socialdemócratas. Ahora ha vuelto a reinsistir, según parece Merz, diciendo que sí, que vamos a implicarnos más y tal. Ya digo, siempre sin decir nada acerca de sistemas de armas concretos. Pero Merz es un don nadie, aparte de un patán. No olvidemos que esto no es nuevo. Es decir, Merz ya bastante antes de las elecciones que le han llevado al poder, el año pasado, ya estaba con los jueguecitos estos de los Taurus. Y ahí sí hablaba ahí sí que decía los Taurus. Y es famoso porque, famoso por la estupidez manifiesta del individuo. En un debate en el Bundestag, cuando estaba de canciller Olaf Scholz, el socialdemócrata, y él estaba en la oposición, dijo, y Scholz no quería mandar los Taurus porque sabía lo que iba a pasar. No olvidemos, Scholz nos contó el año pasado, en 2024, que no mandaba los Taurus, porque si mandaba los Taurus, como bien se ha señalado aquí, tendría que mandar soldados alemanes para manejar los Taurus, entre otras cosas, porque hay que meterles. Es decir, la programación, los datos y tal, y eso los ucranianos no saben hacerlo, ni el mantenimiento, ni nada de esto. Y entonces reveló, nos contó a todos, que esto hace ya mucho tiempo que lo estaban haciendo británicos y franceses, ¿no? Dijo, porque si mandamos los Taurus tendremos que mandar soldados alemanes como están haciendo los británicos y los franceses. Es decir, el propio canciller de Alemania nos confirmó lo que todos ya sabíamos, que es que la OTAN está luchando contra Rusia en Ucrania. No solo mandando armamento, ni financiación, ni instructores. Está literalmente luchando, está
disparando, dándole al botón, es decir, metafóricamente hablando, porque es más complejo, dándole al botón de los misiles para que, y poniéndolo, por ejemplo, introduciendo los datos de los objetivos. Es decir, que es que están ellos ya luchando. O sea, la OTAN ya está luchando sobre el terreno con hombres y manejando armamento muy complejo, o bastante complejo, contra Rusia desde hace mucho tiempo. Es decir, y esto ya se ha sabido, y ya digo, el año pasado, por esta fecha, más o menos, el canciller Scholz nos lo confirmó. El mismo canciller de Alemania. Pues bien, el señor este, Merz, el psicópata este, en fin, el chalao, el don nadie este, pues ya dijo el año pasado que señores del gobierno socialdemócrata, el semáforo y tal, cuando estaban los verdes con los liberales y tal, si yo fuera canciller y estas cosas, lo primero que haría es mandar los Taurus. Y además, esto es de risa, yo sé que, y además le daría un ultimátum de 24 horas a Putin, un ultimátum, los alemanes a Rusia. Es que es de risa. Es decir, vamos a ver, lo pongo en contexto, esto es como si yo le doy un ultimátum a Putin. Pues Putin se parte de risa. Y este señor, Fernando Moragón, ¿este señor quién es? Para darme un ultimátum. Pues nadie, es decir, un cero a la izquierda. Bueno, pues estos que no son nadie, y le dice el señor Merz que le va a dar un ultimátum a Putin de 24 horas, además. O sea, nada de una cosa de te dejo una semanita para que te lo pienses. No, no, no. Y si no lo hacía, pues le daba los Taurus. El ultimátum era que creo que no dejara, que dejara hacer algo, o que acabara, o que entrara directamente ya en negociaciones de paz, alguna cosa de estas, una chifladura de estas. Entonces, bueno, pues este hombre le da el ultimátum de 24 horas. En el Kremlin debían estar muertos de risa. Claro, como estaba en la oposición, podía decir lo que quisiera. Luego, claro, todos los medios de comunicación, que va a mandar los Taurus y tal. Ahora explicamos las pequeñas diferencias, que tampoco son muchas, entre los Taurus y los otros. Que va a mandar los Taurus y tal. Y todo el mundo, esto es tremendo. Y rápidamente Merz dijo, no, a ver, que se han malinterpretado mis palabras. Ya se les dijo estando en la oposición. Y entonces no mandaba a los Taurus. No. Bueno, esto ha vuelto a pasar 2 o 3 veces más. Es decir, de volver a decir antes de las elecciones y tal, sí, no, mandaré los Taurus y contra Putin y tal, y luego volver a decir, no. A ver, no han entendido ustedes bien, no los voy a mandar, a ver, estaba hablando de otra cosa y tal, vamos. Lo típico de los políticos europeos, que un día te dicen una cosa y al día siguiente su contraria. Muchas veces por absoluta incompetencia y que, bueno, se crecen y se les llena la boca de palabras y empiezan a soltar tonterías. Y luego, claro, viene el asesor de turno y les tiene que decir, pero ¿qué has dicho? Desastre mental. Rectifica. Y bueno, pues esto ya lo ha pasado, ya lo ha pasado varias veces con los Taurus. Con lo cual, pues nunca sabes, a ver, este señor qué credibilidad tiene. Si un día me dice, mandaremos los Taurus, y al día siguiente dice, no lo vamos a mandar, ¿eh? Y luego vuelve a decir, mandaremos los Taurus. Y posteriormente otra vez vuelve a decir, que no lo mandamos. Pues es ridículo, es un señor ridículo. Bien, dicho esto, pues nada nuevo. Ahora dice que apoyándose siempre en los demás. Por aquí, en Europa, nadie es capaz de hacer algo por sí mismo. Me explico. O sea, nadie es capaz de decir, yo, los alemanes, los franceses, los italianos, los británicos, vamos a mandar tropas allí, pase lo que pase, con los norteamericanos, sin los norteamericanos, sin nadie, solos. No. Aquí todos se escudan unos detrás de otros para al final no hacer nada. Porque es justamente lo que quieren hacer. Nada especialmente notable. Y sobre todo, nada sin los norteamericanos, ¿no? La jugada de los europeos es intentar implicar a los norteamericanos, a la administración Trump, en una guerra contra los rusos. Pero claro, esto lo llevan difícil, lo tienen difícil en principio. Porque la administración Trump no está por la labor. Está justamente por lo contrario. Entonces están muy desesperados y dicen estas tonterías. Hay que explicar. A ver, los Taurus tampoco son, o sea, son buenos misiles, pero tampoco son unos misiles que puedan alcanzar, yo qué sé, 5.000 kilómetros. No, son misiles de crucero, como son los famosos Tomahawk. Digo los Tomahawk porque son más conocidos, es decir, norteamericanos.
y su alcance pues es de unos algo más de 500 kilómetros. Es verdad que podrían atacar Moscú y tal, pero también lo pueden atacar ahora con lo que tienen, con lo que les lanzan. Hay que decir que Taurus hay muy pocos. O sea, no pensemos que hay, yo qué sé, 3.000 Taurus. No. Las existencias alemanas creo que andaban entre unos 500 o 600 misiles, de los cuales no le van a dar todos. O sea, que tampoco es como si yo digo, pues te voy a, teniendo en cuenta, pues eso, es decir, de que todos los días hay ataques de misiles rusos y se está prácticamente viendo que están llegando o están consiguiendo fabricar, por ejemplo, en el tema de drones Ajit, bueno, Geranium, que es muy modificados ya con respecto a los iraníes y con muchas mejoras y que ahora mismo son casi imparables. Y están diciendo que ya casi prácticamente pueden fabricar 500 al día, 500. Es decir, más o menos lo que los Taurus, lo que tienen los alemanes en total de los Taurus. En el caso de los Geranium lo fabrican, que son, ya digo, drones, lo fabrican los rusos en un día. Y en el caso de los Iskander, que tienen un alcance mucho mayor, los Iskander M, 1000 kilómetros, pues estos, el ritmo de ataque es brutal. No hay día en el que no estén cayendo prácticamente Iskander sobre Ucrania. Es decir, con lo cual al final esto es una gota en un vaso, nada. Es decir, si se dan los Taurus, pues más de lo mismo, porque, y aquí está la gracia, los que ya usan, los Storm Shadow británicos, los Scalp franceses, los Atamax estos americanos, tienen un alcance de 250 a 300 kilómetros, pero tienen ese alcance porque se lo han limitado. Es decir, han cogido y han dicho, a ver, para no provocar demasiado a los rusos, no sea que se enfaden, nuestros misiles, que tienen el mismo alcance aproximadamente que los Taurus, unos 500 kilómetros, lo que les vamos a entregar va a estar modificado de tal manera que solo puedan alcanzar los 250 a 300 kilómetros. Es decir, que también pueden hacer lo mismo con los Taurus. O sea, que puede llegar el señor Merz y decir, venga, doy los Taurus. Y al final los modifica para que solo alcancen por lo mismo que los Storm Shadow. Es decir, que si quisieran, los británicos ahora y los franceses y los norteamericanos también podían hacer que los misiles que ya usan los ucranianos tuvieran, en vez de un alcance de 300, de 500. Es decir, que tampoco estamos hablando de que el señor Merz haya dicho una cosa que vaya a cambiar la historia de la humanidad. Porque este hombre, de verdad. Con esto quiero decir que es más en esto. No es el hecho en sí militar de los misiles, que ya digo que están utilizándolos constantemente ahora mismo, incluso son porque es mucho más fácil fabricarlos y tal, y se pueden mandar grandes ya cantidades de drones. De hecho, me estoy acordando del otro día. El otro día, en estos últimos ataques que ha habido muy duros, en mayo, uno de los días, entre drones y misiles, los rusos lanzaron 1077. No, 1177. Que es un disparate. En una noche. Entonces estos, con 3 o 4 de estos, además, de hecho, otra, es que es de risa. Los ucranianos se quejan, con razón en este sentido, de que ya no tienen casi misiles, porque es que la producción es tan pequeña que los Storm Shadow y los Scalp, pues ya les quedan pocos. Bueno, es más, es decir, otra de las cosas que ya sabemos, y además tenemos ya incluso pruebas visuales, es que los famosos, estos son otro tipo de misiles, no son misiles de crucero, son misiles interceptores, los famosos Patriot, para interceptar ataques de otros misiles. Pues que yo lo he visto, por ejemplo, en Kiev y en otros sitios, y hay ya declaraciones que no sirven para nada, que están sobrevalorados, que para que den a un misil, por ejemplo, un Iskander, que esto, vamos, ni locos, y que digamos ya un Kinzhal, que es un misil hipersónico. Es decir, estos se usan menos, estos se usan solo para cosas muy concretas de vez en cuando. Pero los Iskander, que es un misil, por otra parte, que tiene, inicialmente tenía un alcance de 400 kilómetros. Estaban autolimitados, porque no querían pasar, era cuando existía el tratado de misiles de medio alcance
y de corto alcance. Como ese tratado los norteamericanos lo tiraron a la basura y se salieron de él, pues entonces los rusos dijeron, vale, pues los Iskander que pueden ir más lejos, lo modificamos. Y ahora tienen un rango de unos 1000 kilómetros, los Iskander M. Con lo cual, y una cabeza enorme. No me acuerdo ahora cuánto lleva, pero vamos. De hecho, con los Iskander y otras cosas están bombardeando pues, sitios como la fábrica Antonov, también con drones Geranium. Es decir, que ya los rusos están utilizando misiles. Estamos hablando de misiles. Este es un misil balístico, no de crucero. Misiles como el Iskander, que es de uso cotidiano, contra los ucranianos con un alcance de 1000 kilómetros. Es decir, que esto, dicho así, o sea, viene el tonto de Merz y dice, no sé qué, y esto es jugar con los medios de comunicación, y como además los medios de comunicación le están presionando y todo el día le están diciendo, pero señor Merz y tal, ¿va a enviar los Taurus o no? Pues como no sabe qué decir, porque es tonto, pero tonto de baba. Es decir, o sea, muy tonto, extremadamente tonto. Incluso yo diría más, muy requete tonto. Es decir, este señor, de verdad, es como Macron. Yo no sé si este señor, su mujer, si la tiene, lo que le dirá, pero estoy seguro que coincide con Brigitte cuando dice es un perdedor. Pues eso, es un perdedor aunque haya ganado las elecciones, pues casi por ausencia de... Bueno, las ha ganado por los pelos, porque casi la ganan los de Alternativa por Alemania, que ya están por encima de las encuestas, ¿no? Y, bueno, en fin, este señor realmente es muy tonto. Bueno, pues como está presionado por los medios de comunicación, porque le sacan ahí el micrófono y dicen, ¿qué opina usted? ¿Va a mandar a los Taurus, sí o no? Pues eso, dice unas veces una cosa, otra, y siempre apoyándose en que los franceses, los británicos y, por supuesto, los norteamericanos van a ir con él. Cosa, en el caso de los norteamericanos, más que dudosa no, es decir, que no van a ir. Con lo cual, todo esto es palabrería. Y en el caso de que mandaran los Taurus, pues seguramente con que le peguen un pequeño susto, nada hace falta hacer lo de Simonian, de mandar un misil a Berlín o cualquier cosa, ¿no? O atacar. A ver, que tampoco... Es decir, cuando se dicen estas cosas es evidentemente para asustar un poco y tal, pero no. Es decir, ni siquiera mandarlo a una fábrica de Taurus en Alemania, donde sea. No, es decir, que tendrían, solo con el hecho de que si llevaran los Taurus, atacaran una batería de misiles Taurus y mataran unos cuantos soldados alemanes, se acabó la tontería. Porque ya digo, tienen que estar allí los soldados alemanes. Los ucranianos no saben. Los sistemas complejos, o sea, bastante tienen los ucranianos con manejar lo que manejan, pero todo esto, desde los Storm Shadow, los Skal franceses, los Etamaximos norteamericanos, los Taurus ahora sí los llevan, y otros complejos de sistemas de misiles, lo manejan los países que los han dado, porque los ucranianos no pueden, no tienen capacidades ni conocimientos, ni de mantenimiento, ni de nada, para poder utilizarlos. No olvidemos que todo esto está conectado a la inteligencia, o sea, esto no es a la inteligencia de los satélites y demás, que te están mandando información, algunos que pueden tener guía GPS, otros pueden tener otros sistemas de reconocimiento óptico, en fin, que es algo muy complejo. Esto los ucranianos que no han tenido nunca antes nada de esto, pues no les puedes enseñar en 3 meses que te los lleves al Reino Unido o a Alemania y tal. Como dicen, no es como aprender a preparar un goulash. Esto es un poco mucho más complicado. Y aquí entran otros factores, Fernando, a propósito de toda esta ilustración que nos has dado sobre lo que habría detrás de estas declaraciones y claramente la posición que toma Rusia. Pero hay palabras que quizás han ido también por ese mismo lado, que llegan, por ejemplo, de Sergei Lavrov y de Dmitry Medvedev. Vamos a colocar aquí sobre la mesa a ambos, porque, por ejemplo, Lavrov dijo hace unas horas, bueno, un poco más, hace un día, para ser más precisos, sobre la posición que había tomado Francia en el conflicto. Lo que dice Lavrov es, en verdad, para que Macron, y esto ha sido como otra bofetada para Macron, lo que ha dicho Lavrov, bueno, diplomático. Está recibiendo Macron últimamente, en fin. Por cierto, recomiendo por ahí, hay memes estupendos que están saliendo a patadas con la famosa bofetada
a Macron en algunos en los que prácticamente es una pelea de karate o de lucha libre. Es decir, Le han hecho un bullying tremendo. Se ha sí, sí, ganado. sí. Se ha ganado Recomiendo algunos de estos hechos con inteligencia artificial que son muy por- buenos. Hay otro muy bueno, por ejemplo, esto es para distender un poco la cosa. Hay otro muy bueno en el que sale en el avión y está mirando en su móvil Macron los abrazos con Zelensky. Esto cuando va allí a Kiev y tal, y cuando va a Francia, estos abrazos, ya sabemos que Macron es muy sobón, es decir, le gusta mucho abrazar y tal, y Brigitte que le está mirando por encima del hombro como diciendo, este me está traicionando y tal, no sé qué. En fin, y al final, claro, le pega el tortazo. Pero está muy divertido. O sea que yo recomiendo a la gente que ponga por ahí Macron bofetada o algo así, seguro que salen un montón de memes. Sí, se van a divertir, ¿eh? Pero quien no se va a divertir es precisamente Macron con lo que ha dicho Lavrov. Porque lo que ha Sí. dicho Lavrov es para tomarlo en cuenta. Lavrov dice Francia ya está en la guerra. Sin más ni menos, ¿ah? Francia ya está en la guerra, señores, y es un mensaje que coincide, si hablamos de este tipo de declaraciones, con el de Dmitry Medvedev, que es el expresidente ruso, hoy vicepresidente del Consejo de Seguridad, quien dice, si Francia está en la guerra, Alemania también está en la guerra, con todas estas declaraciones de Merz. ¿Qué hay detrás de esto? No se preguntaría, porque claro, Medvedev dice, ¿no? Alemania vuelve a estar en el, digamos, en este mapa de enemigos de Rusia, vuelve a participar en la guerra, entre otras cosas por los hechos que se están evidenciando de cómo es que especialistas alemanes y equipos alemanes forman parte de todo esta ráfaga de ataques que sufre Rusia con cotidianidad en el conflicto con Ucrania. Medvedev Pues esto dice esto, sí. No, no, digo que esto me recuerda mucho a un padre, en este caso los rusos son el padre, un padre Okay. con unos niños traviesos, pequeños, muy tontos y muy traviesos, que serían los europeos y demás, ¿no? Macron, Merz y tal. Tanto que le gusta esto el infantilismo, ¿no? Pues bueno, como pusieron las famosas imágenes estas de como si fueran niños en la pasada conferencia en Tirana, en Albania, ¿no? Pues eso, que pusieron imágenes de todos los líderes europeos como si fueran niños con inteligencia artificial, pues esa es la Sí, sí, pura sí. realidad. No, aunque tengan aspecto de señores mayores, son como críos. Entonces los rusos de vez en cuando pues tienen que salir y decir, niño, que te regaño, que te regaño, que no hagas esto, no tires el vaso, no tires lo que sea y tal, pues igual que un padre, ¿no? Y los niños ahí revoltosos, hasta que llegan los padres, el padre, los rusos, y dicen, venga, se acabó, castigaos. Y entonces ya, ay, 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 no, no, no nos castigues, no nos castigues y tal, hacemos lo que tú dices. Pues esto es así, o sea, esto es así de patético. Por eso Lavrov, a ver, que lo diga Medvedev constantemente es el trolador oficial de Rusia, ¿no? Entonces Medvedev constantemente está haciendo declaraciones tremendas, ¿no? Pero Medvedev le dejan, es decir, es ahí como un caso aislado, un caso aparte, que diga lo que le dé la gana, pero no es la línea oficial de Moscú necesariamente, del Kremlin. O sea, va por libre, para que nos entendamos. Va por libre, bueno, este que diga lo que quiera, que le dejamos. Que lo diga Lavrov ya es más serio, que es el ministro de Asuntos Exteriores, y este sí lo que dice es la posición oficial del Kremlin. Y efectivamente, como tú señalas, dice Lavrov, o ha dicho Lavrov, es evidente que Alemania está directamente implicada en el conflicto y sigue el mismo camino que en el pasado llevó a su colapso, es decir, la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi de la Alemania nazi de aquella época. Y luego continúa diciendo, esperemos que los políticos responsables en Alemania detengan la locura de arrastrar al país a la guerra. Advertencia más dura de lo habitual, pero tampoco mucho más dura. Es decir, ya lleva diciendo esto Lavrov de que que Alemania qué están haciendo, que si están locos, que si están... A ver, hace unas semanas salió diciendo el canciller Merz, dejó a todo el mundo atónito, porque hay que ser burro, pero muy burro, es decir, teniendo en cuenta la historia que tiene Alemania y su pasado nazi, pues, y militarista, desde la época de la Prusia del siglo XVIII, es decir, de Federico el Grande, por lo menos, es decir, bueno, pues la tradición militarista que tiene y tal, va y suelta allí en el Bundestag y tal, Alemania, con todo esto del rearme que estamos hablando, porque vienen los rusos, Alemania
se va a convertir de nuevo en la primera potencia militar de Europa. Este señor, ¿cómo dice esta burrada? Es decir, pero no se da usted cuenta de la historia de Europa y de la historia de Alemania en concreto, pero ¿cómo puede decir que otra vez, de nuevo, ustedes ya quieren ser la primera potencia militar europea? De verdad, usted es consciente de lo que está diciendo. Este señor es tonto, pero tonto, ¿eh? Es decir, claro, los rusos evidentemente saltaron y ya, por ejemplo, en ese momento ya le dijeron que si estaba chiflado, más, o sea, lo suelen decir con más tacto, digamos, que los europeos y demás, y que si querían volver otra vez a repetir la historia, pues eso, con una derrota estrepitosa por parte de los rusos sobre Alemania. Es decir, que sí estaban mal de la cabeza. Pero bueno, esto es lo que tenemos. La desgracia es que tenemos unos políticos irresponsables que se mueven sin ningún tipo de estrategia. O sea, no hay una estrategia europea así clara, chiflados, es decir, que además improvisan constantemente porque van detrás de los acontecimientos, van improvisando, con lo cual, claro, esto es muy peligroso porque si tenemos una combinación de políticos descerebrados, estúpidos, incompetentes, analfabetos, ya sabes, no hay cosa más peligrosa que un tonto, mucho más que un malvado. Es decir, el malvado, si es inteligente, es bueno, es decir, por lo menos se puede negociar con él y tal. Pero, bueno, y si ya tenemos un malvado tonto, que es el caso de los europeos, pues eso es lo peor de lo peor. Pero bueno, pues estos están ahí, ya digo, sin ningún tipo de plan real, conspirando, como lo vemos cada 2 por 3 en reuniones, que se reúnen prácticamente ya todas las semanas. Merz, Macron, Steinmeier, ¿no? El grupo este con Donald Tusk, el polaco, que ya ha dicho que ellos no van a mandar tropas ni locos, es decir, allí a Ucrania, en fin, pues están todo el tiempo diciendo unas cosas y otras, intentando ver cómo provocamos alguna cosa que obligue a los norteamericanos a respaldarnos. Porque una de las gracias de esta declaración que hizo Merz es que da a entender, ya digo, nunca lo dicen explícitamente, porque si lo dicen explícitamente, entonces la lían pero gorda. Da a entender, al decir que haremos lo mismo como o nos uniremos a los sistemas de armas y tal, no sé qué, que suministran los británicos, los franceses y los norteamericanos, da a entender que los norteamericanos han dado visto bueno a que los alemanes manden los Tauros, cosa que no ha sucedido para nada. Quiero decir, y aquí los alemanes no van a hacer nada sin el visto bueno de los norteamericanos, con lo cual esto es una salida de madre, de tono, de lo que queramos, del señor Merz, que no sabe lo que dice. Pues otras cosas ya le han dicho los norteamericanos que los Tauros nos envían. Hasta que los norteamericanos no digan, vale, podéis enviar los Tauros, los alemanes no lo van a hacer, por 2 razones. Una, Alemania, no lo olvidemos, es un país creado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual autonomía cero. Lo vimos con los Nord Stream y los bombardeos, lo vimos con lo de espionaje a la señora Merkel al teléfono móvil, no pasa nada, porque los americanos en Alemania pueden hacer lo que quieran, absolutamente lo que quieran, porque es una colonia dura y pura, en el sentido más duro del término. Eso por un lado. Y por otro lado, es que ya les han dicho, dice, a ver, os prohibimos que mandéis los Tauros hasta que nosotros nos demos el visto bueno. ¿Por qué? Porque los Tauros emplean componentes norteamericanos, de empresas militares norteamericanas, del complejo militar norteamericano. Con lo cual, al utilizar esos componentes, no pueden hacer cualquier cosa sin el permiso de los norteamericanos. Es decir, no es algo que has fabricado tú exclusivamente con elementos propios. Pues, con lo cual, pues es otra... De esto estamos viendo constantemente, o sea, desde pues, declaraciones de estos diciendo cualquier barbaridad y bueno, consecuencias al final cero, porque no lo hacen. O sea, hablan, pero no lo hacen, por suerte. Pero bueno, entonces, bueno, pues siguen hablando, es decir, haciendo declaraciones y tal. Y bueno, pues eso, de vez en cuando Rusia los asusta un poco, como ahora, ha hecho Lavrov, y le dice, a ver, otra vez ustedes están diciendo tonterías.
pues eso, como el símil que ponía del padre y los críos, ¿no? Pues estos son como críos. Pues ahora, la Europa ahora les está diciendo más o menos, ahora todos castigados o vais a la cama antes de tiempo a dormir. Pues es que los políticos que tenemos son esto. Entonces, Y pues eso, Lavrov les da un toque y les dice, claro. venga, estén chiflados. Y a Dime, propósito de dime. eso, Fernando, de declaraciones, de provocaciones, Donald Trump ha hablado hace unas horas también, ¿ah? Y ha agregado su, su pimiento, comino, como quieran llamarle, a esta preparación, ¿no? Trump también Sí. aparece y dice, también le toca hablar, y dice, entre otras cosas, o da a entender que hay un ultimátum. Hay 2 semanas, él ha puesto 14 días, 2 semanas. ¿Hoy qué estamos? A ver, ¿qué estamos hoy? ¿27 de mayo? ¿Puede ser? ¿28? 28, 28, creo. 28, ¿no? 28 de mayo. Creo, ¿eh? No me haga mucho caso, que yo tampoco. Sí. No, sí, estamos 28 de mayo. Lo que dio a entender Trump es esto. En 2 semanas, para él es así, ¿ah? En 2 semanas tiene que aclararse la situación de Ucrania. Él dice, 2 semanas para que Rusia nos haga entender si es que hay voluntad del señor Vladimir Putin de que el conflicto se resuelva. 2 semanas para que sepamos si es que los rusos nos están engañando o no. Porque si en 2 semanas no tenemos una respuesta concreta, Nos vamos. probablemente responderemos un poco diferente. Eso es lo que dijo, responderemos diferente. Es lo que ha dicho Donald Trump en una conferencia de prensa. Ha hablado con los periodistas de su país y está en este momento, según se manifiesta, con ganas de encontrar una solución inmediata, ¿no? 2 semanas, dice él, se parecen mucho a las declaraciones que hizo también hace unos días, ¿no? Que prácticamente culpó a Putin y dijo, bueno, si no fuese Sí. por mí, por Donald Trump, Rusia hoy estaría pasándola muy mal. De hecho, a propósito de esas declaraciones, aparece luego Dmitry Medvedev y le dice, señor Trump, no es que gracias a usted Rusia se haya salvado de pasarla muy mal. Más bien yo diría que hemos librado o hemos logrado que no se desate la Tercera Guerra Mundial. Porque cuando hay una escalada, todos los involucrados, todas las potencias involucradas tendrán que responder. Pero bueno, es la actitud que tiene Trump, Fernando, 2 semanas. ¿Qué pasará en 2 semanas? Estamos 28 de mayo. ¿Qué No, quiere no, decir? ya está esto El ya. 11. A ver, Ujú. primero empiezo con unas declaraciones de Yuri Usakov, que es un asesor presidencial muy importante, al que le preguntan justamente por estas cosas que dice Trump, ¿no? Hay que decir que en el famoso, bueno, tweet, iba a decir, bueno, o true, como se llama, la red, pero no sé, bueno, en el famoso El truco post social. este que pone, Sí. a ver, se quedan con la primera parte. La primera parte dice, es la que dice Putin se va a enterar, no sé qué y tal. Le da caña a Putin, ¿no? En la segunda parte le da caña a Zelensky, lo pone verde. Quiero decir, en el mismo tweet, ¿eh? Eso se puede leer. Es decir, dice, porque Zelensky, que tal, que es un impresentable, que no sé qué, que me tiene harto. O sea, que reparte. A ver, no olvidemos una cosa, que Trump, a Trump le importa un pimiento, como digo siempre, a Trump le importa un pimiento Ucrania, pero un pimiento. Es decir, y nos va contando, fíjate, desde que ultimátums, tal, no sé qué, a unos, a otros, está haciendo el paripé desde que ha llegado. O sea, ya más de 120 días, es decir, de que ha llegado a la presidencia de Estados Unidos. Y lo va alargando todo. Es decir, a veces nos cuenta lo de que estamos él o su administración, Marco Rubio, quien sea, Vance, el vicepresidente Vance, nos van contando, no, estamos cansados, no vamos a ir y lo vamos a dejar solos y que se entiendan ustedes, porque ya no podemos hacer más. Luego pues nos cuentan, bueno, pero hemos hablado y tal y lo hemos reactivado y van a negociar y tal, no sé qué. Y luego lo vuelven otra vez a decir otra cosa. ¿Qué es lo que está haciendo Trump con esto? Ganar tiempo. Porque atrás lo que le interesa es que esto se vaya desarrollando hasta el momento en el cual, o bien logren forzar a los ucranianos a aceptar las condiciones de Rusia y entonces Trump se presentará como el gran artífice de la paz y los rusos, que en esto son muy condescendientes, dirán, sí, sí, usted es un tipo estupendo, ha logrado la paz y pasará a la historia de la humanidad como Trump el pacificador. Vale, cuélguese usted todas las medallas que quiera y le damos una a nosotros también, que tenemos muchas.
y eso es fundamental. Y si, como es lo más factible, no hay un acuerdo final en el sentido de un acuerdo más o menos entre partes, no diría iguales, pero bueno, una estaría por encima que la rusa, pero bueno, los ucranianos consiguen alguna cosa. Si no hay algún acuerdo de estos, que no lo va a haber, ya lo digo de antemano, porque las posiciones son absolutamente irreconciliables, o sea, no hay nada, o sea, ni un solo punto en el que puedan encontrar acuerdo más allá de cuestiones, pues eso, como el intercambio de prisioneros, que para esto no hace falta reunirse, porque esto ya lo hacen periódicamente. Es decir, con lo cual, pues como el intercambio también de muertos, también lo hacen periódicamente. Esto, ya digo, son cosas así muy obvias en cualquier guerra, pero de verdad unas negociaciones no la va a haber. Lo que va a haber es básicamente una rendición incondicional por parte de los ucranianos, porque los rusos siguen ganando la guerra, la van a ganar y cada vez están machacando más a los ucranianos se están debilitando mientras los rusos se están reforzando. Los rusos cada vez tienen más armamento, los ucranianos cada vez menos. Y sobre todo, los rusos cada vez tienen más efectivos y los ucranianos cada vez menos. Con lo cual, habrá un momento en que colapsará. Entonces, el momento que el frente colapse, que el ejército ucraniano colapse, pues se acabó. Es decir, la guerra. Entonces, estas declaraciones de Trump son justamente para eso, para ir alargando la cosa y cuando colapse, lo que los rusos sí le van a dar y le están dando es la posibilidad de una salida digna. Porque no olvidemos, él se presenta como mediador neutral, pero no lo es parte del conflicto. De hecho, es la otra parte. Es decir, una parte es Rusia y otra parte es la OTAN, es decir, Estados Unidos, que es quien manda en la OTAN que utiliza soldados ucranianos en su guerra contra Rusia en Ucrania, que es parte. Es verdad que él, evidentemente, nos está contando, vamos, todos los días, que es que esto la culpa es de Biden, de Zelensky, de los europeos, que es que, bueno, son una panda de chiflados y que ha venido aquí a pacificar, vale. Pero él si quisiera, acaba la guerra, vamos, inmediatamente. En una semana se ha acabado. No lo hace porque no le interesa tener ese elemento de negociación que es mandar armas y financiación y sobre todo inteligencia, que es la clave. Por lo otro pueden hacer los europeos, pero la inteligencia de satélites y un montón de cosas más, es decir, eso los ucranianos, Starlink, por ejemplo, sin comunicaciones, inteligencia, estas cosas que se los suministran los norteamericanos, no tienen nada que hacer. Es decir, se acabó la guerra. Es que no saben ni a dónde disparar. Así que eso es fundamental. Ahora en junio termina los últimos paquetes aprobados en la época de Biden y que como ya estaban aprobados, pues bueno, Trump ha dicho, pues nada, pues ya haberse los cargado, pero bueno, como estaban aprobados, los ha dejado pasar. Es decir, pero ya se acaban. Entonces, vamos a ver qué hace Trump en ese momento. Es verdad que él juega, y esa es su baza negociadora con los rusos, él juega con que puede acortar o alargar la guerra. Se corta ahora mismo la inteligencia, esto no dura 10 días. Si sigue manteniéndola, esto todavía se puede alargar bastante tiempo. Y con eso juega como baza negociadora, pero no para el tema de Ucrania, sino baza negociadora en otros ámbitos en los que están negociando, fundamentalmente económicos, que no tienen nada que ver con Ucrania o poco que ver. Pero fíjate lo que dice Usakov ante estas cosas que dice Trump, que mañana te puede salir con otra cosa y que además luego no tienen efectos reales. Acordaros cuando los rusos le conceden un pequeño regalito que es la famosa tregua energética, es decir, de que no se podía atacar sistemas o instalaciones energéticas de ambos países, ¿no? Pues refinerías de petróleo y cosas de estas, centrales eléctricas y tal, durante 30 días. Que los ucranianos incumplieron desde el primer día. Pero bueno, se supone que entró y tal, los rusos dijeron, sí, vamos, aceptamos la propuesta de Trump. Trump se colgó otra medalla y dijo, bueno, he conseguido aquí que acepten una tregua y tal energética. No sirvió para nada, es decir, no se cumplió. Pero bueno, ¿qué más da? Es decir, Trump ya se quedó satisfecho. Y fíjate, como ya se le conoce, lo que dice Usakov. A ver, dice, Trump habla mucho. Nosotros, naturalmente, leemos y monitoreamos todo, pero en muchos sentidos llegamos a la conclusión de que no está suficientemente informado sobre lo que realmente está sucediendo en el contexto de la confrontación entre Ucrania y Rusia. En particular, no está informado sobre los ataques terroristas masivos, dice Usakov,
cada vez más frecuentes que Ucrania lleva a cabo contra ciudadanos rusos pacíficos. Y Trump solo conoce las medidas de represalia que estamos tomando. Trump no comprende del todo que la Federación Rusa ataca exclusivamente instalaciones de infraestructura militar o complejos militar-industriales. Fíjate cómo ya le conoce. Dice, bueno, Trump dice estas cosas, habla mucho. Trump habla mucho, solo le ha faltado añadir, no lo dice porque es diplomático, habla mucho y hace poco. Quiero decir, y bueno, pues de una forma muy diplomática le está diciendo, a ver, mire usted, señor Trump, parece que no está usted muy bien informado, que sus asesores y sus no le están contando lo que estamos haciendo realmente y lo que está pasando. Como diciendo, bueno, vamos a quitarle hierro a la cosa porque esto no va a ningún lado. Que decir, ya se conocen a Trump en Rusia perfectamente y su sistema de hacer política, que es estar haciendo declaraciones todos los días sobre 1000 cosas. Y bueno, no hay que hacerle demasiado caso a Trump. Ya digo, porque estamos viendo que dice una cosa y su contraria constantemente. Él tiene que acaparar los titulares y con eso lo que hace es excluir a la oposición. De hecho, prácticamente quitando por el cáncer de Biden, de próstata y tal, ¿qué noticias hemos tenido de los demócratas, de grandes titulares a nivel mundial desde que ha llegado Trump a la presidencia? Ni uno. Cero. Los han completamente eclipsado. Es decir, no aparece. De Kamala no se habla, ¿no? De Kamala lo único que se sabe es que, lo único que se supo es que Kamala probablemente va a postular para ser gobernadora de California. Ah, bueno, no, yo creí que se iba a postular para presidenta de Alcohólicos Anónimos de Estados Unidos, pero, a ver, como una cosa altruista, es decir, claro. Pero vamos, quiero decir, pues esas cosas de estas, ¿no? Están opacados, claro, no hay ahora mismo nada, no se oye nada, ¿por qué? Porque él ocupa todos los titulares y él sabe que tiene que decir algo o muchas cosas todos los días, tiene que dar titulares. Y entonces hace declaraciones muchas veces sin saber lo que dice. Es decir, esto se ve muy bien con el tema de los números. Además, fíjate que Trump hace una cosa, es decir, que pregunta constantemente a qué medio es. Entonces dice, alguien le pregunta, ¿y qué opina usted sobre tal cosa, presidente? Y dice, sí, ¿usted de dónde es? Yo soy de la CNN. ¡Pum! No olvidemos una cosa, que los grandes medios norteamericanos prácticamente en su totalidad son anti-Trump. Es decir, que van a salir diciendo que Trump ha dicho no sé qué. Con lo cual, por eso pregunta. Es decir, porque les está contando cosas a medios que son enemigos suyos. Entonces, bueno, tiene que estar dando titulares, tal. Y esto, ya digo, teniendo en cuenta que los medios de comunicación norteamericanos son casi en su totalidad, los grandes medios, anti-Trump. Entonces, bueno, él está más fijándose más cuando hace declaraciones, en la mayoría de los casos, en la política interior que en la política exterior, aunque esté hablando de la política exterior. Es decir, no es tanto lo que yo digo sobre si voy a presionar a los rusos o me voy a enfadar y con los rusos o tal. No, él está pensando en lo que va a recibir la población norteamericana cuando yo digo, o sea, digamos, la actitud que va a haber del presidente Trump cuando yo digo que voy a darle un toque a los rusos o a los ucranianos o a quien sea. Es decir, está mirando más hacia adentro que hacia afuera. Pues sabe que esto, los rusos pues no se lo toman en serio, pues sabe que no va en serio, ya digo. Y Trump, sobre todo, como decía antes, está esperando a esa rendición incondicional, está esperando después del verano y tal, cuando ya la ofensiva de verano, que ya está en marcha, la de primavera-verano, por parte de los rusos, haya golpeado muy duramente a Ucrania, y Ucrania esté en una situación pues muy lamentable, ¿no? En la que llegará un momento, ya digo, que los rusos le brindarán una salida airosa, que es lo que él está buscando. Es decir, de tal manera que no se repita el escenario lamentable de Biden en Afganistán. Es decir, saliendo a patadas de Afganistán. Bueno, pues él quiere salirse de una manera airosa, que los rusos le pongan una alfombra roja, ¿no? Para que se vaya y salirse de un lío en el que están metidos, en el que no pueden ganar y que ellos mismos lo dicen. O sea, hay una cosa que en eso sí han avanzado
la administración Trump sobre los demócratas, sobre la administración Biden. Es que ellos son perfectamente conscientes, digan lo que digan, porque toque decirlo ahora y tal, perfectamente conscientes de que la guerra de Ucrania está ganada por Estados Unidos, perdón, por Rusia y perdida por Ucrania, hagan lo que hagan, con Taurus, sin Taurus, como si les dan lo que quieran, está perdido. Y eso sí lo saben. Con lo cual lo que quieren es, por lo tanto es una derrota de Estados Unidos. Tienen que camuflar esa derrota de Estados Unidos y aparentar que esto ha sido cosa de la anterior administración y de los tontos de los europeos. De hecho, ya lo han dicho, nos van a dejar todo el desastre a los europeos para que lo gestionemos nosotros. Y bueno, en esa estamos, pero no hay que darle más importancia, en principio, a todas estas cosas que dice Trump, porque mañana no va a decir otra, ya lo veréis, y pasado otra, es decir, y así. ¿Sabes lo que yo pienso, Fernando? Que creo, no es por, digamos, ser ave de mal agüero, pero me queda la sensación de que esto va a terminar probablemente, o mejor dicho, cuando esto llegue al clímax y ya estemos hablando de un cierre, me perturba pensar que tendrá que ver con quizás un ataque simbólico a Rusia, simbólico, y puede interpretarse de muchas cosas, que genere que Trump diga, oye, no, creo que se les ha pasado la mano, ahora sí, no vamos a apoyar más a Ucrania, se acabó. Pero claro, el golpe va a estar hecho y cuando quieran contarlo después dirán, oye, se acabó la guerra porque Estados Unidos decidió castigar a los países o, Así mejor dicho, es. involucrados que generaron un ataque de este tipo. Da la sensación que van por ahí caminando, ¿no? En este techo de vidrio y que parece ser quizás lo que están esperando, que hay un golpe simbólico contra Rusia, que Rusia entienda que a pesar de esto tiene que tomarlo con moderación, algo nivel Crocus de repente o mucho más, y que a la larga Trump diga, oye, no, pues esta vez se pasaron contra Rusia, señores, no lo vamos a permitir, se acabó el suministro de armamento, hagan lo que quieran hacer con Zelensky, si se acabó la guerra, con un final que, como manifiestas, tenga que ver con una pequeña victoria para Occidente, ¿no? Al fin y al cabo, victoria pírrica, pero una victoria. Entonces, me perturba pensar en algo como eso porque esto no involucra objetivos militares, ya lo hemos visto, esto involucra objetivos civiles. Y no es que la vida de un civil valga más que la vida de un militar, pero hay códigos que están vinculados a la guerra, ¿no? Entonces, hay que pensar Fíjate, en eso. Sí. no, completamente de acuerdo con lo que dices. Es decir, es que es así. Es decir, lo que está buscando Trump es que en un momento determinado, pues los tontos de los europeos, especialmente los más chiflados como los bálticos o los nórdicos y tal, cometan una tontería, le den visto bueno a Zelensky, o Zelensky por sí mismo comete una tontería y en un ataque que ya digo que efectivo no va a ser efectivo, pero es eso, que ataquen otra vez el puente de Kers, que hagan otro atentado terrorista como el del teatro de Moscú, alguna cosa de estas, es decir, y entonces él pueda decir, no, pues esta guerra ya no es nuestra y tal, nos vamos y tal, ya dejamos de apoyar a cualquiera de los bandos, somos neutrales y le corte el suministro a los ucranianos y que tengan que ser los europeos los que carguen con todo. Él ya se sale así de la guerra y luego ya la guerra, que pase lo que pase, le da igual, él está ya en otras cosas. Pero se me olvidaba una cosa que me preguntaba, si es que el ultimátum de Trump no hace falta que lo dé, si es que le han salido los rusos diciendo que les llevan a la delantera a los occidentales, diciendo, no, acordaros de la última reunión en Estambul, cuando se reunieron los rusos y los ucranianos directamente, sin intermediarios, cara a cara. No llegó a las 2 horas porque tenían poco que decirse, un poco que negociar. Y una de las 2 o 3 cosas que salieron de allí fue que quedamos en volvernos a reunir también en Estambul, nada del Vaticano, el Vaticano no, que el Vaticano es proamericano, obviamente, y pro-occidental, vamos, no hay más que ver el origen del Papa. No, el Vaticano no. Nos volvemos a reunir en Estambul, que bueno, el Erdogan ahí más o menos le interesa y tal, y no va a meter mano, y ni tal. Y bueno, y la cuestión es, ya lo han hecho, es decir, ya han dicho, en lo que quedaron es en que cada uno, ¿quieren ustedes una tregua? Sí, venga, vale, no pasa nada, tregua.
Pero esto no se puede hacer una tregua así por la buena. Venga, hacemos una tregua, como yo quedo, yo qué sé, mañana con unos amigos en el bar. No, es decir, esto es algo serio. Y quedaron en que cada una de las partes llevara detalladamente, punto por punto, muy especificado, todos los elementos para negociar en un documento para establecer cómo sería esa tregua. Las treguas pueden ser de muchas maneras, con muchas condiciones distintas. Es decir, no. Entonces, ahí los rusos ya han dicho, tenemos el documento elaborado, proponemos reunión con los ucranianos que traigan su documento para el 2 de junio. O sea, que lo de las 2 o 3 semanas no hace falta. El 2 de junio es la semana que viene. Es decir, ya han hecho la propuesta los rusos oficialmente. 2 de junio. ¿Qué va a pasar allí? Que van a salir los dos diciendo imposible, no hay una manera de entenderse, porque los ucranianos no pueden aceptar las condiciones de los rusos. Y no digamos ya los rusos la de los ucranianos. Con lo cual, va a ser otro paripé en la que se pueden estar enredando, pueden estar negociando durante un montón de tiempo, entre comillas, negociando, pues no negocian nada. O, un montón de detalles, porque estas sí que van a ser propuestas muy, muy especificadas, con muchos detalles técnicos, etcétera, y pueden liarse ahí, enredarse en los detalles técnicos, y ahí te puedes tirar años, o directamente pues, saldrán diciendo cada uno que la culpa es del otro, y ya está. Es decir, y ahí pues también se lo ponen fácil a Trump, diciendo, yo, fíjense, se ha obligado otra vez a que se reúnan. Mentira, pero da igual. Es decir, y ya se han reunido, y ahora pues los ucranianos que son, no tienen una visión realista, si es que siguen defendiendo desde las fronteras de 1991, cosa que es cierta. Es decir, con lo cual a partir de ahí no se puede negociar nada, ni tregua ni nada. Los rusos ya han dicho que no van a negociar ninguna tregua, que esto será una chifladura, que van a dar 30 días a los ucranianos que están ahora en una situación ya muy complicada para que se repongan. O sea, esto es como los boxeadores. O sea, tú estás ahí ganando al otro, porque estás dando golpes por todos lados, y ¿qué estás? ¿Que suene la campana para que tenga un descanso en el rincón? No, es decir, pues no lo vas a hacer, no vas a sonar la campana para que el enemigo se reponga. Es que es algo obvio. Es decir, entonces no lo van a hacer. De hecho, lo que están haciendo es decir, no, si estamos abiertos a una tregua, siempre y cuando se llegue primeramente a un acuerdo. Y como implementación de ese acuerdo final, habrá una tregua como paso intermedio. Es decir, no va a haber nada. Porque no se va a llegar a ningún acuerdo final. O sea, esto hay que tener claro, yo lo digo siempre, o sea, esto es, ¿cómo va a acabar? Puede haber muchos matices, muchos elementos, incluso elementos de que no los puedes determinar porque hay un elemento de azar que siempre es imposible de valorar. Pero va a terminar con una victoria rusa sí o sí. O sea, es que da igual, con Trump, sin Trump, con los Taurus, sin los Taurus, da igual lo que digan, lo que hagan, porque para los rusos es una victoria es una guerra existencial, y además es la primera potencia nuclear, y ninguna potencia nuclear pierde una guerra de un país que es limítrofe. O sea, puedes perder una guerra por ahí, como los norteamericanos en Vietnam, lejísimos. En territorio ajeno, digamos, ¿no? Claro. En territorio ajeno, muy lejos. Claro. Se perdió, pero eso es un caso muy especial, la de Afganistán, en la Unión Soviética. Pero en una situación en la que al final la Unión Soviética está ya prácticamente en absoluta descomposición, y no es tanto que la pierdan como que se retiran. Es decir, pero eso sí sería un caso de limítrofe con la Unión Soviética, no con Rusia, que Rusia es más pequeña. Claro. Pero ahora mismo la primera potencia nuclear. Quiero decir, ¿no? Esto es como si México, pues yo qué sé, a Estados Unidos le echara un pulso y hubiera una guerra. ¿Puede ganar México una guerra contra Estados Unidos? No. Pero esto es independientemente de lo bueno o lo malo que sea el ejército mexicano. Es realista, es que México no tiene armas nucleares y Estados Unidos sí. Con lo cual, si se ve, imaginemos, si el ejército mexicano, que es muy bueno, está derrotando al ejército norteamericano, pues los norteamericanos tirarán de armas nucleares, le echarán 2 o 3 y se acabó la guerra. Es que esto es algo que es tan obvio, pero que no les entra en la cabeza a Merz y compañía. Con lo cual, ya digo, o sea, esta guerra está decidida desde el principio. Sí, lo que se puede, digamos, discutir, y además eso no está claro, es el coste humano, el coste en material militar, el coste en destrucción de infraestructuras, etcétera, etcétera. Todas las escuelas, esto digamos, puede variar.
Esto es lo que puede variar, que sea más larga, que sea más corta, pero quien va a ganar, el resultado de la contienda está ya decidido. Es una realidad y es inobjetable por lo que menciona Fernando. Quizás la única, el sueño de opio de Macron probablemente y de los demás líderes es que Estados Unidos se mete en la guerra, que parece es imposible, ¿no? La única fantasía que a ellos los mantiene con la esperanza de que Rusia pierda, que aún así no se sabría si un eventual conflicto Estados Unidos podría someter a Rusia, es muy difícil. Pero vamos a ver, que la historia nos depare lo que tenga que pasar, señores. Fernando, Enzo, has dicho la palabra clave. Ajá. La fantasía. Es una fantasía de Macron, Sí. Sueños húmedos, es decir, es una fantasía de todos estos. Has dado con la palabra exacta. Después de un bofetón lo han dejado fantasear mucho a Macron, ¿no? Esa bofetada. A ver, es como los boxeadores. A veces cuando te pegan un golpe fuerte, te dejan la cabeza un poco descompuesta, un poco sonado, y yo creo que el bofetón ha sido tan duro que ahora mismo Macron ya está más tonto aún. O sea, ya es como que le han dejado noqueado y no se entera muy bien ya de lo que hace ni lo que dice, menos aún. Pero bueno, en cualquier caso, ya sabemos que Macron, que es un perdedor, según el periódico este norteamericano, y según las declaraciones de Brigitte, vamos, las declaraciones no, según la lectura de labios de lo que estaba diciendo Brigitte en francés, Macron, eres un perdedor y tal. En cualquier caso, ya sabemos que aquí Macron, que es un perdedor, no pinta nada y que cualquier negociación, directa o indirecta, en la que participe Francia, hay que hacerlo con Brigitte, no con Macron. Sí. Esto está claro. Hay que hablar con Brigitte, que es la que manda. ¿Para qué vas a hablar con Macron? ¿Para que se lo cuente a Brigitte? Brigitte le diga, Macron eres tonto, le pega un tortazo y Macron cambie de posición. No, es decir, hablar directamente con Brigitte y te quitas el intermediario. Esto es lógico. Hay que hablar con Brigitte. A partir de ahora, la presidenta ya sabemos que la presidenta de la República Francesa no electa, no votada, pero presidenta de facto, es Brigitte. Brigitte Macron, quien tiene los pantalones. Brigitte Macron es la que manda. Y la que ahora, a partir de ahora, cuando salgan los titulares, Macron no dice nada. Brigitte Macron, a través de Macron, dice esto. O sea, Macron es como el portavoz. Y encima se equivoca. Por eso le da un tortazo, porque se ha equivocado. Y dice, tú, venga, lo que has dicho, idiota, si te dije que dijeras lo contrario, que no te enteras. ¡Pum! Tortazo. Ahora, la pregunta es, ¿tendrá algo que ver la diferencia de edades, no? Yo me pregunto. A ver, la autoridad de Brigitte, que tiene 20 años más que Macron, entonces, claro, sigue viendo. A ver, fue su profesora y lo sigue viendo como un alumno. Tampoco es que haya avanzado mucho, Macron, pero lo ve como un alumno tonto. Dice, mira qué desgracia que me tocó liarme con el alumno más tonto de la clase. Y bueno, luego el otro llegó a llegó a presidente de la República y tal, y dijo, bueno, pues a ver si le encauzo un poco. Y por eso le está intentando reeducar, pero muy difícil ya. Ya imposible. Con 40 y tantos años que tiene Macron, 47, por ahí. 47, claro. Imposible. Pero vamos, sí, lo intenta a base de bofetones, ¿no? Que, niño, ¿qué has hecho? ¡Pum! Y tal. Sí, sí. Una locura. Pero bueno, señores, hemos llegado al final de este programa. Fernando, ha sido un gusto poder. Hoy miércoles, la verdad que hemos aprovechado las circunstancias para tener un programa mucho más extenso, que hemos hablado de todo. Y como es habitual, Fernando, yo te invito a que nos cuentes en qué programas y en qué horarios el público puede disfrutar de tus contenidos. ¿Sabes? Yo sé que estás en varios canales, por favor, Fernando, cuéntanos un poco más de esto. Bueno, pues efectivamente, es decir, bueno, los lunes y los miércoles, obviamente en Prensa Alternativa, y ahora ya otra vez que la cosa se normaliza, pues hemos tenido ahí un par de semanas un poco locas por tema de viajes y tal, y cosas de estas de diferentes personas. Bueno, pues los martes con Ariel Umpierrez a las 23 horas, hora de Madrid, los viernes en el canal de Ezequiel Bistoletti, yo por libre, o sea, por mi cuenta, a las 23 horas también, y luego los domingos y los miércoles con Ezequiel mano a mano, ahí a las 21 horas. Con lo cual, bueno, pues esto más o menos. Mañana, por ejemplo, tendré una intervención en Negocios TV, pero eso es una cosa
que puede ser una semana sí, otra no, pues depende. Es decir, esto no es regular y puede ser un día, un lunes, o puede ser un miércoles, o un viernes, cualquier día. Pero mañana tendré una a las de 4, ya la pondré por ahí, de 4 de la tarde, hora de Madrid, desde las 16 hasta las 17, una hora, en un programa que se llama Todo es Geopolítica de Negocios TV, y ahí estaré seguramente con otras dos personas, pues hablando de lo que se tercie, de lo que toque. En verdad es un privilegio poder contar con la presencia de Fernando Moragón en estos programas y por supuesto en Prensa Alternativa, ¿no? Ustedes ya saben que pueden disfrutar también de los contenidos de Fernando Moragón en Prensa Alternativa, siempre lo digo, es un placer conversar con él y que el público disfrute también de sus intervenciones, que es algo que es la esencia de Prensa Alternativa, lo que va más allá de la noticia. Queridos amigos, vamos a despedirnos de este programa con, me manda acá producción una fotografía, producción siempre me sorprende que no sé si publicarla porque en verdad, Va, ponla, venga, que sea lo que Dios quiera. Yo creo que me voy a meter en un problema, pero yo sigo las órdenes de producción. Sigo las órdenes de producción. Me dicen, habla de esto. Bueno, pero hombre, ya es un clásico, ya se ha convertido en un clásico. Macron ha escondido bolsitas de papel. Y me han mandado una masa. Los clines de Macron. Ay, mira, qué bonito, qué romántico esto. Cuando Brigitte y Macron no se golpeaban. Qué bonito. A mí, vamos, esto es una cosa estupenda. La cara de Macron. Y bueno, el bofetón ya lo hemos visto todos. Es decir, es que ya es en fin. Impresionante, impresionante. Y mira, qué jovencito Macron, todavía hay un alumno casi. Es decir, antes de ser corrompido por el poder. Sí. Diciéndole, Brigitte, mira, hijo, tú eres tonto, pero llegarás a presidente. Gracias a mí. Y entonces, yo, a partir de ahí, yo seré la presidenta de facto. Increíble. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Cuídate mucho, querido Fernando. Es un placer estar contigo. Nos veremos el próximo lunes, Fernando. ¿Qué pasará? La pregunta del millón. Atentos con lo que se viene. Por ahí, quién sabe, nos sorprende algún tipo de movimiento de Oriente Medio, que habla mucho ahora de un ataque inminente de Israel a Irán. Veremos si se atreve Netanyahu. Vamos a ver si se atreve, porque la represalia va a ser brutal, lo han aclarado los iraníes. Hablaremos seguramente el lunes sobre cuestiones vinculadas a Oriente Medio, vamos a ir viendo cómo va el panorama. Muchas gracias, Fernando, un abrazo para ti, para nuestro público. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa, amigos, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.